Las Mil y una Noches es una colección de cuentos tradicionales de Oriente Medio y Asia Meridional, recopilados a lo largo de varios siglos por varios autores, traductores y eruditos. La obra es conocida por su estructura narrativa compleja y sus historias llenas de magia, aventura, amor y sabiduría. A continuación presentaré un análisis literario exhaustivo de esta obra. Empezamos con el contexto histórico y literario. Orígenes y evolución. La colección se originó en la tradición oral y fue recopilada por escrito entre los siglos IX y XIV. Las historias tienen sus raíces en la India, Persia y el mundo árabe. El texto más antiguo conocido en árabe data del siglo IX. A lo largo de los siglos se han añadido nuevas historias y se han realizado numerosas traducciones y adaptaciones. Influencias literarias. Las Mil y una Noches han sido influenciadas por las tradiciones literarias de Persia y también de la India. La colección ha influido a su vez en la literatura europea, especialmente a partir del siglo XVIII, cuando fue traducida por Antoine Galland. Contexto cultural. Refleja una mezcla de culturas y tradicionales de Oriente Medio, Asia Meridional y África del Norte, proporcionando una visión de la vida, las creencias, las costumbres y los valores de estas regiones durante la Edad Media. Damos paso a la estructura externa, forma y extensión. La colección consta de varios volúmenes con un número variable de cuentos según la versión. Algunos de los más conocidos incluyen las ediciones de Antoine Galland y Sir Richard Francis Burton. Marco narrativo. La historia marco es la de la reina Sherezade, que narra cuentos cada noche a su esposo, el rey Shahryar, para posponer su ejecución. Este marco unificador permite la inclusión de una amplia variedad de historias. Intertextualidad. La obra presenta una estructura narrativa en la que los cuentos están entrelazados con personajes de una historia a menudo apareciendo en otra. Esto crea un tapiz complejo y multifacético de narrativas. Estructura interna, trama y subtramas. La trama principal es la estrategia de Sherezade para mantener su vida contando cuentos fascinantes al rey. Las subtramas son las historias individuales que varían desde aventuras épicas y romances hasta fábulas y relatos de sabiduría. Narración fragmentada. La técnica de contar historias dentro de historias, narrativa enmarcada, crea una estructura fragmentada pero coherente. Esta técnica mantiene el interés del lector y permite una exploración profunda de diversos temas. Desarrollo de personajes. Aunque el marco narrativo en Sherezade y Shahryar, cada historia individual introduce nuevos personajes con sus propios desarrollos y conflictos. Personajes. Sherezade es la narradora principal, una mujer inteligente y valiente que utiliza su habilidad para contar historias como medio de supervivencia y para enseñar al rey lecciones de humanidad y justicia. Rey Shahryar. Se trata de un monarca desencantado y vengativo cuya transformación y redención es uno de los arcos narrativos más importantes de esta obra. Personajes secundarios. Varían enormemente en cada cuento, incluyendo héroes, princesas, genios, demonios, comerciantes y mendigos. Algunos personajes recurrentes incluyen, por ejemplo, a Aladino, a Sinbad el Marino y a Ali Baba. Temas principales. Justicia y venganza. La historia marco aborda la venganza del rey Shahryar contra las mujeres y la justicia de Sherezade, que busca restaurar a través de sus cuentos. Ingenio y sabiduría. Muchos cuentos exaltan el ingenio, la sabiduría y la astucia, ya sea para superar adversidades o para resolver conflictos. Destino y fortuna. Los giros del destino y la fortuna juegan un papel crucial en muchas historias, destacando la impermanencia de la riqueza y el poder. Amor y traición. El amor, tanto romántico como filial, y la traición son temas recurrentes que impulsan muchas de las narrativas. Aventura y viajes. Las historias
A menudo incluyen viajes y aventuras que llevan a los personajes a lugares exóticos y peligrosos, simbolizando el viaje interior y el descubrimiento personal. Estilo literario, lenguaje y descripción. El lenguaje es rico y ornamentado, con descripciones vividas y detalladas que crean imágenes exóticas y atmosféricas. Tono y atmósfera. Varía según la historia, pero generalmente combina elementos de suspense, humor, romance y magia. El tono puede ser tanto serio como ligero. Uso de simbolismo. Las historias están cargadas de simbolismo, reflejando temas universales y valores culturales. Por ejemplo, los genios pueden representar fuerzas incontrolables y los tesoros ocultos, la recompensa por la virtud y el esfuerzo. Narrativa en primera y en tercera persona. La narración puede alternar entre primera y tercera persona dependiendo de la historia. Sherezade actúa como una narradora omnisciente en muchos casos. Controversias y críticas, recepción y traducción. Las traducciones europeas han sido criticadas por alterar o censurar partes del texto original. Las ediciones de Galland y Barton, por ejemplo, difieren considerablemente en tono y contenido. Interpretaciones modernas. Las Mil y una noches han sido objeto de diversas interpretaciones críticas, desde perspectivas postcoloniales que analizan la orientalización y la exotización, hasta estudios feministas que examinan el papel de Sherezade como una mujer narradora y su relación con el poder masculino. Censura y adaptación. Algunas historias han sido censuradas o modificadas en adaptaciones modernas debido a su contenido sexual, explícito o violento, lo que plantea preguntas sobre la autenticidad y la integridad del texto original. Relevancia y legado. Influencia literaria. La obra ha tenido una influencia profunda en la literatura mundial, inspirando a escritores como, por ejemplo, Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges y Salman Rushdie. Adaptaciones. Las Mil y una noches ha sido adaptada en innumerables formas, incluyendo películas, series de televisión, teatro y ópera, reflejando su atractivo perdurable. Estudio académico. La obra sigue siendo objeto de estudios académicos que exploran su estructura narrativa, su impacto cultural y sus múltiples capas de significado. Opinión personal. Las Mil y una noches es una obra fascinante que no solo entretiene por sus historias de magia y aventura, sino que también ofrece profundas reflexiones sobre la condición humana, la justicia, la sabiduría y el poder de la narración. La figura de Sherezade destaca como una narradora maestra cuyo ingenio y valentía transforman y redimen a un rey vengativo, subrayando el poder transformador de las historias. Pasamos a los rasgos lingüísticos y estilísticos de Las Mil y una noches. Las Mil y una noches es conocida por su riqueza lingüística y su estilo distintivo, que contribuyen significativamente a su atractivo y perdurabilidad. A continuación se exploran los rasgos lingüísticos y estilísticos más destacados de la obra. Rasgos lingüísticos: lenguaje arcaico y ornamental. El texto original en árabe clásico utiliza un lenguaje arcaico y altamente ornamental, caracterizado por una síntesis elaborada y un léxico rico. Esto refleja la tradición literaria árabe de la época, que valoraba la elocuencia y la sofisticación verbal. Uso de fórmulas y repeticiones. Las narraciones a menudo incluyen fórmulas verbales repetitivas y frases establecidas, tales como las introducciones y cierres de las historias, que empiezan había una vez y así fue como. Estas repeticiones no solo facilitan la memorización y la transmisión oral, sino que también crean un ritmo hipnótico y una estructura reconocible. Incorporación de la poesía. Muchas historias incluyen versos poéticos que interrumpen la prosa para resaltar momentos emocionales, transmitir sabiduría o expresar sentimientos de los personajes. La poesía a menudo sigue las formas métricas tradicionales de la literatura árabe. Lenguaje descriptivo y sensorial.
Las descripciones detalladas de lugares, personas, vestimentas y objetos son comunes, utilizando un lenguaje rico en imágenes sensoriales que evoca colores, olores, sonidos y texturas. Esto contribuye a la creación de atmósferas exóticas y vividas. Multilingüismo y préstamos lingüísticos. Dado el origen multicultural de las historias, el texto incorpora palabras y frases de otras lenguas como el persa, el sánscrito y el turco. Esto añade una capa de autenticidad y diversidad cultural al texto. Rasgos estilísticos. Narración en tercera persona. La mayoría de las historias se narran en tercera persona omnisciente, lo que permite al narrador ofrecer una visión completa de los eventos y los pensamientos de los personajes. Sin embargo, la historia Marco utiliza la primera persona en la voz de Sherezade. Narrativa enmarcada. La técnica de la narrativa enmarcada, donde una historia principal sirve de contenedor para múltiples historias secundarias, es uno de los rasgos estilísticos más distintivos. Esta estructura no solo mantiene el interés del lector, sino que también permite la interconexión de diversas historias y temas. Estilo didáctico y moralizante. Muchas de las historias tienen un propósito didáctico con moralejas explícitas o implícitas que enseñan lecciones sobre la vida, la justicia, la sabiduría y la conducta moral. Este estilo refleja la función educativa y moralizadora de la literatura en la cultura árabe medieval. Elementos de suspense y anticipación. Las narraciones están estructuradas para mantener el suspense y la anticipación, especialmente a través de interrupciones estratégicas en los puntos álgidos de la historia. Sherezade utiliza esta técnica para prolongar su vida, dejando las historias inconclusas cada noche. Diálogos y monólogos. El uso de diálogos vividos y monólogos introspectivos ayuda a desarrollar los personajes y avanzar la trama. Los diálogos están a menudo enriquecidos por proverbios y expresiones idiomáticas que reflejan la sabiduría popular. Contrastes y oposiciones. Las historias a menudo exploran contrastes y oposiciones tales como riqueza y pobreza, virtud y vicio, realidad y fantasía. Estos contrastes subrayan las tensiones y las lecciones morales presentes en las narraciones. Magia y realismo. Las narraciones combinan elementos mágicos y sobrenaturales con un realismo detallado, creando un mundo donde lo extraordinario y lo cotidiano coexiste. Esta mezcla de lo mágico y lo real es un rasgo estilístico que añade profundidad y encanto a las historias. Estructura rítmica. La prosa a menudo tiene una cualidad rítmica, lograda a través del uso de paralelismos, repeticiones y una cadencia casi poética. Esto no solo hace que el texto sea agradable de leer en voz alta, sino que también refleja la tradición oral de la que proviene. Ironía y humor. Las historias a menudo incluyen elementos de ironía y humor que pueden ser sutiles o explícitos. El humor se utiliza para criticar la hipocresía, la estupidez o la injusticia, ofreciendo así una visión crítica y satírica de la sociedad. Narrativa detallada y episódica. La narrativa es episódica, con muchos cuentos autónomos que pueden disfrutarse de manera individual, pero que también forman parte de un conjunto más grande. La atención al detalle en cada episodio crea una rica tapicería narrativa. Las Mil y una noches es una obra que no solo entretiene a través de sus relatos fascinantes, sino que también desempeña importantes funciones expresivas y referenciales. A continuación, se detallan estas funciones en el contexto de la obra. Función expresiva. La función expresiva de un texto literario se refiere a la capacidad de comunicar sentimientos, emociones y experiencias subjetivas. En Las Mil y una noches, esta función se manifiesta de diferentes maneras. Primera, expresión de emociones humanas. Las historias exploran una amplia gama de emociones humanas, incluyendo el amor, el miedo, la ira, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Los personajes experimentan estas emociones de manera intensa, lo que permite a los lectores empatizar con sus situaciones y sentimientos. Segundo, narración de experiencias personales. A través de los relatos de Sherezade se expresan experiencias personales y subjetivas.
tanto de los personajes dentro de las historias como de Sherezade misma. Su situación de vida o muerte añade una capa emocional profunda a la narración. 3. Diálogos y monólogos internos. Los diálogos y monólogos internos de los personajes reflejan sus estados emocionales y pensamientos más íntimos. Esto permite una exploración profunda de su psicología y motiva a los lectores a comprender sus acciones y sus decisiones. Tono emocional. El tono emocional de las historias varía desde la desesperación hasta la euforia, pasando por la tensión y la serenidad. Este tono es fundamental para transmitir la atmósfera emocional de cada relato y mantener el interés del lector. 5. Lenguaje poético y metafórico. El uso de un lenguaje poético y metafórico contribuye a la función expresiva de la obra. Las metáforas y las imágenes poéticas intensifican las emociones y crean una conexión más profunda con el lector. Función referencial. La función referencial de un texto literario se centra en la capacidad de proporcionar información sobre el mundo, ya sea real o imaginario. Las Mil y una noches cumple esta función de varias maneras. 1. Descripción de costumbres y tradiciones. Las historias ofrecen una rica descripción de las costumbres, tradiciones y modo de vida de las culturas de Oriente Medio y Asia Meridional. Los relatos reflejan la vida cotidiana, las celebraciones, las prácticas religiosas y las estructuras sociales de la época. 2. Retrato de paisajes y ciudades. Las descripciones detalladas de paisajes, ciudades, mercados, palacios y otros escenarios proporcionan una visión vivida del entorno geográfico y cultural. Esto no solo enriquece la narrativa, sino que también informa al lector sobre los contextos históricos y culturales. 3. Temas sociales y morales. A través de sus historias, la obra aborda temas sociales y morales relevantes, como por ejemplo la justicia, la lealtad, la generosidad, la avaricia y la sabiduría. Estos temas reflejan las preocupaciones éticas y filosóficas de las sociedades representadas. 4. Referencias históricas y legendarias. Las Mil y una noches incluyen referencias a figuras históricas, eventos y leyendas que eran bien conocidas en las culturas de origen. Estas referencias sitúan las historias en un contexto histórico y cultural más amplio. 5. Elementos mágicos y sobrenaturales. Aunque muchos elementos de las historias son fantásticos, también reflejan las creencias y mitologías de las culturas de origen. Los genios, hechizos y criaturas mágicas forman parte del imaginario colectivo y proporcionan información sobre las cosmovisiones tradicionales. 6. Estructura social y política. Las relaciones entre personajes a menudo reflejan la estructura social y política de las sociedades representadas. Las historias muestran las dinámicas de poder, las jerarquías sociales y las relaciones entre diferentes clases y grupos sociales. Pasamos a los rasgos estilísticos de Las Mil y una noches. Las Mil y una noches es una obra que destaca no solo por su contenido narrativo, sino también por su estilo literario distintivo. A continuación, se exploran los rasgos estilísticos más significativos que caracterizan esta colección de cuentos. Narración enmarcada. Narrativa enmarcada. Uno de los rasgos más distintivos en la estructura de la narrativa enmarcada, donde Sherezade cuenta una serie de historias para posponer su ejecución. Esta técnica crea una serie de historias dentro de una historia, proporcionando una cohesión y una continuidad a la obra en su totalidad. Diversidad de estilos. Dado que la colección incluye cuentos de diversas procedencias y épocas, presenta una gran diversidad de estilos narrativos, ya que los cuentos pueden variar desde relatos épicos y heroicos hasta fábulas, anécdotas humorísticas y cuentos moralizantes. Ritmo y musicalidad. El lenguaje utilizado a menudo tiene una calidad rítmica y musical, con repeticiones y paralelismos que crean un flujo poético. Esto es especialmente evidente en las introducciones y conclusiones de los cuentos, que a menudo siguen fórmulas establecidas. Riqueza descriptiva. Las descripciones son ricas y detalladas, pintando vividas imágenes de personas, lugares y objetos.
Este estilo descriptivo ayuda a crear un ambiente exótico y mágico, transportando al lector a mundos lejanos y fantásticos. Uso de fórmulas tradicionales. Las historias a menudo comienzan y terminan con fórmulas tradicionales como Érase una vez o colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estas fórmulas no solo enmarcan los cuentos, sino que también les confieren un aire de atemporalidad y continuidad con la tradición oral. Diálogos elaborados. Los diálogos de las 1001 noches suelen ser elaborados y formales, reflejando las costumbres y la cortesía de la época. A través de los diálogos se desarrollan los personajes y se avanza la trama de manera efectiva. Elementos de fantasía y magia. El uso de elementos mágicos y sobrenaturales es prominente, con genios, hechizos, criaturas fantásticas y objetos mágicos que juegan roles cruciales en las historias. Estos elementos no solo enriquecen la narrativa, sino que también reflejan las creencias y mitologías de las culturas de origen. Humor e ironía. El humor y la ironía son utilizados hábilmente para criticar las debilidades humanas y las injusticias sociales. Los cuentos pueden incluir situaciones absurdas y personajes cómicos, proporcionando alivio cómico y reflexión crítica. Uso de símbolos y alegorías. Muchos cuentos están cargados de simbolismo y alegorías, ofreciendo múltiples niveles de interpretación. Los símbolos pueden ser objetos, personajes o situaciones que representan ideas más profundas, como por ejemplo la justicia, la sabiduría o la moralidad. Función didáctica. A menudo los cuentos tienen una función didáctica, enseñando lecciones morales o prácticas a través de sus tramas y personajes. Este enfoque educativo es un rasgo estilístico que subraya la utilidad de las historias más allá del simple entretenimiento. Mezcla de lo real y lo fantástico. La habilidad para mezclar lo real con lo fantástico es un rasgo estilístico distintivo. Las narraciones pueden transitar sin esfuerzo entre situaciones cotidianas y eventos sobrenaturales, creando un mundo donde la magia y la realidad coexisten de manera creíble. Multilingüismo y dialectos. La presencia de múltiples lenguas y dialectos dentro de las historias representa y refleja la diversidad cultural de las regiones representadas. Este rasgo añade autenticidad y profundidad a la narrativa, destacando la riqueza lingüística de las fuentes originales. Influencias interculturales. Las historias muestran influencias de diversas culturas, incluyendo persa, india, árabe y egipcia. Esta diversidad cultural se refleja en los temas, personajes y escenarios, enriqueciendo el estilo narrativo con una amplia gama de perspectivas y tradiciones. Pasamos pues a un resumen detallado de las 1001 noches. Las 1001 noches, también conocida como las 1000 noches y una noche, es una colección de cuentos tradicionales de Oriente Medio y Asia del Sur. Estos relatos, compilados en árabe durante la Edad Media, tienen sus raíces en las literaturas persa, india, egipcia y mesopotámica, entre otras. A continuación, se presenta un resumen detallado de la obra, sin repetir los puntos que previamente hemos discutido. Marco narrativo. La obra comienza con el relato del rey Shahryar y su esposa. Tras descubrir la infidelidad de su esposa, Shahryar, desilusionado y lleno de furia, decide casarse con una nueva mujer cada noche solo para ejecutarla al amanecer y evitar así ser traicionado nuevamente. Esta cruel práctica continúa hasta que se casa con Sherezade, la hija del visir. Sherezade y su estrategia. Sherezade, conocida por su inteligencia y astucia, trama un plan para detener la matanza. La noche de su matrimonio comienza a contarle una historia al rey, pero se detiene justo antes del clímax, prometiendo continuar la noche siguiente. Intrigado y ansioso por conocer el desenlace, Shahryar pospone su ejecución. Este patrón se repite durante 1001 noches, durante las cuales Sherezade narra cientos y cientos de cuentos, logrando eventualmente reformar al rey y salvar su vida y la de muchas otras mujeres. Principales historias.
A lo largo de las 1001 noches, Sherezade relata una vasta variedad de historias que se entrelazan de manera compleja. A continuación destacaré algunas de las historias más conocidas. 1. Aladino y la lámpara maravillosa. Se trata de uno de los cuentos más populares, en el que se narra la historia de Aladino, un joven pobre que descubre una lámpara mágica con un genio que le concede deseos. Con la ayuda del genio, Aladino obtiene riquezas y poder y finalmente se casa con la hija del sultán. 2. Alí Baba y los 40 ladrones. Este cuento relata las aventuras de Alí Baba, un humilde leñador que descubre la cueva secreta de una banda de ladrones llena de tesoros. Utilizando la frase mágica «Ábrete, sésamo», Alí Baba entra en la cueva y se hace rico, pero debe enfrentarse a la venganza de los ladrones. 3. Sinbad el marino. Sinbad es un marinero de Bagdad cuyas 7 travesías están llenas de aventuras y peligros. En cada viaje enfrenta desafíos extraordinarios como monstruos marinos, islas encantadas y encuentros con seres sobrenaturales. Finalmente, Sinbad regresa a su hogar, habiendo aprendido varias y valiosas lecciones y acumulando así grandes riquezas. 4. El pescador y el genio. En este cuento, un pescador pobre atrapa a un genio en una botella. El genio, resentido por su largo encarcelamiento, amenaza con matar al pescador, pero este, a través de su ingenio, logra engañar al genio para que regrese a la botella. Temática y motivos comunes. 1. Justicia y venganza. Muchas historias exploran temas de justicia y venganza donde los personajes se enfrentan a desafíos morales y éticos. Las narrativas a menudo subrayan la importancia de la justicia divina y la retribución justa. 2. Ingenio y sabiduría. El ingenio y la sabiduría son cualidades recurrentes en los protagonistas, quienes utilizan su astucia para superar obstáculos y enemigos. Sherezade misma es el epítome de estas cualidades, salvando su vida a través de su habilidad narrativa. Magia y sobrenatural. Los elementos mágicos y sobrenaturales son omnipresentes, con genios, hechizos, objetos encantados y seres míticos que enriquecen las historias y añaden una dimensión fantástica a la obra. 4. Amor y lealtad. El amor y la lealtad son temas centrales a menudo representados a través de relaciones románticas y amistades profundas. Las historias destacan la importancia del amor verdadero y la fidelidad como valores esenciales. Estructura de las historias. 1. Relatos dentro de relatos. Un rasgo distintivo es la estructura de historias dentro de historias. Sherezade frecuentemente introduce nuevos relatos a través de personajes que cuentan sus propias historias, creando así una compleja red de narrativas interconectadas. 2. Finales, moralejas. Muchos cuentos concluyen con una moraleja o lección, reflejando así el propósito didáctico de la obra. Estas moralejas abordan temas como la importancia de la honestidad, la humildad, la generosidad y la justicia.